Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis de la valoración de importación. Cómo debe uno retomar estos puntos para valorar en aduana de cara a hacer una operación de importación, cómo se opera desde el ámbito del despachante de aduana y del comercio exterior, al menos en la base argentina, para los que están estudiando comercio exterior. No es lo mismo armar un costo de logística de exportación que hablar de la valoración en aduana de la mercadería, de la nacionalización de la mercadería, que es un punto muy diferente. Una cosa es hablar de la logística, del flete internacional, del subinternacional y hacer un balance de lo que es el valor en sí de la mercadería desde que sale hasta que llega, del costo de una cotización de lo que es la valoración en aduana. La valoración en aduana es un- una materia técnica, jurídica y aduanera con consecuencias monetarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que si hacemos mal, pagamos multa y se hace una revaloración. Pero vamos al punto, ¿cómo nace la valoración en aduana? Bueno, las bases quedan sentadas a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes van a ver que hay una reconstrucción de los países más favorecidos, de los países los países del eje son vencidos, Alemania, Japón. Los países del eje son vencidos por los aliados y bueno, hay que reconstruir Europa. Y bueno, Europa se divide en dos grandes partes. Una parte, la parte de los aliados, lo que se le llamaría capitalismo, y otra parte queda sumida en la parte de lo que es la URSS, Unión Soviética, pero se pacta un acuerdo de arancel aduanero y comercio en el 1948. Ustedes van a ver después del Plan Marshall y otras cosas de eso, pero eso no viene a colación de lo que nosotros venimos a hablar, que es de la valoración en aduana. Actualmente se llama Organización Mundial del Comercio, lo van a conocer también como World Trade, la OMC o la WTO, World Trade Organization, Organización Mundial del Comercio, como ven ahí. Está regida por la ley 23311 en Argentina, donde acepta los 7 métodos de valoración en aduana, donde el método principal va a ser el artículo 1, ¿no? Es decir, nos estamos basando en una noción positiva de valoración en aduana, es decir, que el origen, la procedencia, tienen mucho que ver también acá en la valoración, aparte de. No olvidemos que cuando la ley 2311 sale todavía no existe el acuerdo de los 4 países, el llamado Mercado Común del Sur, del año 19, de la década del 90, ¿no? De la década del 90, 1991 se firma el Tratado de Asunción, y a partir de ahí nace el Mercosur y hay beneficios para los bienes de capital y factores de producción, de intercambio de fabricación originaria del Mercosur, con la presentación del certificado común, el certificado de origen de la mercadería, de origen y procedencia
según el artículo 14 y 15 de origen y procedencia del Mercosur. Tienen que tener el origen Mercosur para poder tener los beneficios. Pero eso vamos a hablar en rasgos generales ahora. Argentina adopta, por la ley 23311, la valoración en aduana basado en 7 artículos, donde el orden de prelación de aplicación es el artículo 1, basado en una noción positiva. ¿Qué es una noción positiva? Hay un documento comercial que avala el comercio internacional, que es la factura donde de un vendedor le vende a un comprador de argentino, que, que en principio no deben estar vinculados, un producto. Pero a veces también puede ser que una casa matriz le envíe productos a, una casa de reventa del producto de las mercancías. Entonces lo que se produce aquí es que los profesionales tengan que saber técnicamente valorar esta mercadería. ¿Cómo se valora? ¿Cómo obtengo el valor en aduana? ¿Cuál es el valor en aduana? El artículo 1 dice que el valor en aduana es el precio realmente pagado por pagar es decir, el valor de transacción. Hay un valor de transacción. La transacción es la compra-venta, es decir, la entrega, la llegada de una mercadería y el pago de la mercancía o el pago de la cosa. Un precio por un producto terminado, por un producto para consumo, por un producto terminado listo para su consumo. Entonces, en todo el mundo organizado bajo el régimen de la Organización Mundial del Comercio, que estableció reglas generales para que ningún país del mundo aplique su propia regla de valoración en aduana. Y esto lo que trajo fue un orden geopolítico y geocomercial también, ¿no? Donde la mayoría de los países se rigen bajo este régimen y es más, cada país trata de combatir el fraude marcario, que son la falsificación de mercadería, eh, el tráfico internacional de armas. Todo se rige en base a estas leyes. El régimen trata también de vigilar la venta ilegal de mercancía. Entonces, el artículo séptimo vino a establecer normas claras de valoración para que ningún país se propase en cuanto a la valoración en aduana. La aplicación del artículo 2, 3, el artículo 5, que ustedes lo van a ver acá dado vuelta, a propósito, ¿no? Artículo 5, artículo 6 y artículo 7. ¿Por qué el artículo 5 está dado vuelta? Porque es el método deductivo, tenemos, y súper deductivo. Como esto está en un PDF, entonces no puedo arreglarlo, pero bueno, es irrelevante. ¿Por qué lo pongo en rojo? El artículo 1 porque es el 95% de las operaciones se basan en una factura, una relación de confianza entre el que vende y entre el que compra, entre el que produce el bien y el que paga por el bien. Ese es el precio realmente pagado por pagar. De ahí parte, con ese documento, más el documento del transporte de la mercancía, nosotros tenemos una base ya para armar el valor de la mercadería y lo que vale en aduana la mercadería, más un seguro internacional. Entonces Argentina, por medio del decreto 1001/83, decreto 1001, ¿no? /83, en su artículo 5 y 6, estableció que el valor en aduana se va a basar en el costo de la mercadería, es decir, el costo de salida portuario o FOB, más el flete internacional, más el seguro internacional, sería el principio,
siguiendo el artículo séptimo del GATT, el artículo uno sería la base de valoración en aduana, es decir, el Incoterm SIF. Costo, seguro y flete sería la base para iniciar la valoración de la mercadería, para iniciar el valor en aduana. Entonces hay que acordarse siempre que si el artículo uno dice que puede venir cualquier Incoterm facturado, lo más común es que lo más común es que si es una empresa que no quiere correr riesgo, va a vender FOB acuático o una cláusula terrestre FCA, a la cual se le agrega el flete y el seguro, y si no tiene un seguro, el sistema informático nos pide que agreguemos un porcentual del costo y el flete para obtener el seguro, y si tiene una cláusula de seguro, se le suma el costo del seguro. Entonces, tomando el precio facturado, se debe arribar a FOB, es obligatorio arribar a FOB, es decir, que usted antes de comenzar a valorar una mercadería o un ejercicio, tienen que primero arribar al FOB, al costo de la mercadería puesta a bordo. Es obligatorio. Entonces, el decreto 1001/82 en su artículo 5 dice que el valor en aduana será el costo de la mercadería más el flete hasta el primer puerto de llegada, primer lugar de entrada a zona primaria, es decir, que el costo de la mercadería va hasta que el ATA haya realizado el MANI, ¿no? El lugar donde se realizó el MANI o el ingreso formal a la zona primaria aduanera, hasta ahí corre los gastos de importación. Es decir, una vez que se efectuó la entrada formal a la zona primaria aduanera, para ubicarnos un poco en el régimen legal, una vez que se realizó el MANI, hasta ahí corre el costo de la mercadería, es decir, hasta el puerto donde se realiza el inicio primario del ingreso del transporte, hasta ahí se toma como costo, flete y seguro, o más conocido como la cláusula SIF. Después, si la mercadería, el precio de la mercadería es un precio muy ambiguo, la aduana puede rechazar el artículo uno, el valor de la factura, si es muy bajo o si en base a los valores criterios de otros importadores muy bajo en un lapso de 90 días, que hayan importado el mismo producto idéntico, los precios se comparan y nosotros no estamos ni en término medio, ni en término alto, ni medio, sino que estamos por debajo de esos precios, se rechaza la hora de transacción y se pasa, decía, a mercadería idéntica, es decir, se hace una valoración, eh, la aduana se aparta de la factura y realiza de oficio una valoración aduanera, ¿no? De oficio, y aplica el artículo 2, es decir, busca una mercadería idéntica, el valor más accesible al cliente y valora, es decir, arriba el costo de seguridad del flete y le aplica los tributos correspondientes a la importación, es decir, los derechos, tasas, ¿sí? Derecho, tasa estadística, IVA de 21, IVA adicional de 20, el impuesto a las ganancias y el ingreso bruto. Y el SIM. Y si tiene impuesto interno, si tiene antidumping, también se aplica todo. Y si no hay si no hay mercadería idéntica, se va por una similar, que la idéntica es idéntica en todo. En función, en aspecto, es la misma mercadería que se haya traído en un lapso no muy largo de tiempo. Si no hay idéntica, pasa al mismo proceso del artículo 2 al artículo 3, pero ya similar. Es decir, es una gaseosa, puede ser una marca diferente, pero que cumpla las mismas funciones, ya no es idéntica, sino que tiene características eh, similares, pero se debe valorar la mercadería en aduana de alguna manera.
Te van a decir, pero ¿y el artículo 4 no existe? No, son 6 métodos. El artículo 4, si el uno, el 2 o el 3 son inoperantes, el artículo 4 nos da la opción de elegir que se reconstruya el valor desde fábrica hasta el puerto de llegada, es decir, hasta el CIF de llegada, con información que nos va a brindar el exportador, siempre en confianza entre aduanas y aduanas, o bien seguir el método, el régimen de prelación aplicando el artículo 5, buscando un producto idéntico, similar, ya vendido, que ya está vendiéndose en el mercado interno. Ese producto se, se examina cuando entró al país y se toma el costo, el seguro y el flete de ese producto, más las deducciones de todos los valores agregados ya, porque ya está en venta. En el lapso de 90 días se le hace una deducción y se llega al costo, el seguro y el flete, y la aduana de oficio aplica la valoración en aduana. El valor reconstruido y también existe un método súper deductivo, es decir, si es una mercadería que entró para transformación, se debe deducir toda la transformación, llegar al valor primario de la mercadería que era, o sea, es decir, si era un bien transformable, si era una materia prima, llegar al valor de la materia prima, deducir todos los costos de la importación de la materia prima y llegar al costo, el seguro y el flete y se valora. En el reconstruido reconstruimos desde el ex Word, FAS, FOB, flete y seguro y obtenemos el valor en aduana. Y el artículo séptimo, si ya no hay ningún remedio para valorar, la aduana busca con el importador, se sientan, dialogan y buscan un método más favorable de la valoración que no afecte a la importación. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Que estos métodos 2, 3, 5, 6 y 7 son aplicables solo si el artículo 1 no se aplica, que es muy difícil. Por lo general se aplica el artículo 1 y siempre, en raros casos, se aplica los otros artículos. Entonces el orden de prelación deberán aplicarse en orden jerárquico, es decir, que el 90% de las operaciones son por el artículo 1. Muy difícil, salvo que haya vinculación. Y si hay vinculación, la vinculación debe demostrarse que no afecta el valor en la aduana. Si afecta, entonces sí va por el 2, el 3, el 5, el 6 o el 8. Perdón, o el 7. El artículo 1 va siempre acompañado del artículo 8, es decir, que en el lapso de que la mercadería va a arribar al lugar de importación, siempre puede haber gastos dentro del transporte de la mercadería que no van a estar incluidos o no están incluidos, o hay gastos que el exportador realiza que no incluyen el precio de la mercadería. En el caso de tener prueba o comprobación de esto, debe hacerse un ajuste al precio, es decir, debe incluirse esos gastos porque forman parte del costo de la mercadería, es decir, le dan mayor valor. Entonces, el artículo 1, es decir, el valor de la mercancía, se le debe hacer estos ajustes. Por ejemplo, comisiones de venta, gastos de embalaje o algunos gastos que el exportador no le haya incluido al precio, deben incluirse porque forma parte del valor en aduana, y de no incluirse nosotros recaemos en una defraudación fiscal, es decir, nosotros estamos declarando el menor valor en aduana de lo que vale la mercadería. ¿Por qué? Porque la mercadería debe sumarse todos los costos que hacen a la llegada del producto al lugar de importación, hasta el primer puerto, lugar donde se realice el MANI por medio del agente de transporte, donde realiza la presentación, artículo 130. Hasta ahí corren los costos de valoración en aduana, es decir, no se le puede incluir nada nada después después del arribo, es decir, que si hay algo incluido en la factura, facturado de antemano, por ejemplo, gastos de descarga y todo eso, deberá deducirse.
deberá restarse porque no forma parte, porque Argentina adopta la cláusula costo, seguro y flete hasta el primer lugar de entrada, artículo 5 del decreto 1001/82, siguiendo la línea del GATT más la ley 23311 y siguiendo el GATT. Acá ya dijimos cuando se aparta del artículo 1, cuando haya triangulación, cuando no haya ventas, cuando hay alquileres, y los alquileres no se puede predominar el valor del leasing o un trueque, muestras en valor comercial y que no tienen un valor exacto, dumping o sobrefacturación de precio, mercadería usada. Pero vamos a analizar ahora que la aplicación del artículo 1 es generalmente siempre la aplicación del artículo 1. Precio pagado por pagar, el valor de la factura que usted ha recibido y la presenta a su despachante de aduana, el cual, en base a esa factura, el documento de transporte, entrará al sistema informático María con su clave, quit y token y realizará, en base al medio de transporte que viene, realizará la valoración en aduana, es decir, va a hacer la declaración correspondiente al costo del seguro y el flete para pagar los correspondientes impuestos. Es decir, que el Incoterm negociado, que ustedes van a tener, por ejemplo, acá, condición FCA Uruguay, el precio pagado por pagar va a ser de 7.000. Ustedes van a agarrar la carta de porte del flete. El flete que viene de Uruguay es 1.200. Sumarán 7.000 más 1.200. Tienen el costo y flete. Como el no se contrató seguro, es obligatorio tener un seguro internacional porque es costo, seguro y flete. Se toma el 1% del costo y flete, es decir, se suma 7.000 más 1.200, se le saca el 1% y se suman los tres costos y obtienen el CIF. Una vez que ustedes obtienen el CIF, acá tenemos todas las Word, todos los 5 term, pero nosotros llegamos hasta este punto. La mercadería salió con 7, el valor de la mercadería cargada fue de 7.000, llegó al costo de llegada, del costo de traslado de Uruguay acá fue 1.200, se suma el costo de la mercadería más el flete, y si en caso de no tener seguro, lo que se va a hacer es sacarle el 1% del valor en aduana. Bien, después, volviendo de nuevo a la valoración, el decreto 1026/87, artículo 5, yo dije hoy 1001/82, perdón, el decreto 1026/87, en su artículo 5, dice que nos establece que este mecanismo es el que se debe aplicar para comenzar a valorar en aduana una importación, para empezar a nacionalizar. Entonces, CIF será la base, tomando, tomándolo el artículo 1 y 8, la base será CIF. A esa base CIF, según el decreto 1026/87, artículo 5, deberá tomarse el artículo 1 y 8, es decir, el precio realmente pagado por pagar, agregarle el flete, en caso de ser FOB, y si no es FOB, deben arribar a FOB, sumarle el flete, sacarle y agregarle el seguro y obtener CIF. Una vez que obtienen CIF, tienen que ver esos gastos que yo le mencionaba, que el exportador o el importador haya incurrido antes o haya pactado antes de que la mercadería arribe, o el importador le haya suministrado algunos productos para fabricar la mercadería y ese costo no esté incluido en el valor de la mercadería. Eso se deberá sumar al momento de realizar la valoración en aduana. Entonces, a eso lo llamamos ajustes a incluir, y los ajustes a incluir
se van a aplicar siempre y cuando no estén incluidos en el precio facturado. Deberán incluirse en el precio facturado. ¿Qué no tenés, Tebolín? Estoy grabando para un amigo ahí que me pidió que le pase. Entonces soy tu seguidor de YouTube, ahí puedes grabar para algo de valoración y ahí le estoy subiendo grabando un video, ¿viste? Porque tiene que rendir ahora. Entonces, para no explicarle, ¿viste? Y no estar, cobrar, estoy- ¿querés tomar unos mates? Mientras yo le voy metiendo ficha, ¿viste? Sí, ayer creo que. Bueno, ahí. Bueno, y bueno, una vez que ustedes arriban al valor FOB, le agregan el flete, el seguro, y deben hacerle los famosos ajustes a incluir a la mercadería, que habla el artículo 8. El artículo 8 establece de que hay algunos gastos que deben incluirse siempre y cuando el exportador no lo haya incluido o el importador corran a cargo del importador y no estén incluidos dentro del valor en aduana. Entonces, por ejemplo, gastos en origen, embalaje, materiales, piezas, aislamiento, utilizados, cánones de derecho de licencia, trabajo artístico. Todo eso ustedes tendrán que incluirlo en el valor en aduana. Después también hay que, después también hay que tener en cuenta que hay ajustes a deducir dentro del valor en aduana. Una vez que ustedes tienen el CIF, le hacen los ajustes a incluir, ustedes tienen que también ver que también se pueden incluir valores que la aduana no considera parte del valor en la aduana y deben deducirle. Y generalmente están incluidos como intereses, recargo, flete interno. Por ejemplo, en la cláusula SIP o CPT, generalmente ustedes van a tener flete hasta un lugar de destino convenido. Muchas veces el flete va a ser superior al flete que ustedes tienen. Entonces ustedes no pueden hacerle el ajuste directamente al flete en el armado del CIF. Entonces le van a hacer el ajuste recién en ajustes a deducir del flete interno, porque sobrepasa el valor. Entonces el ajuste es porque el seguro se saca sobre el total del flete. Entonces esa diferencia de flete se hace como ajuste a deducir porque está incluido dentro del documento de transporte. Y todos los gastos de postventa, por armado, montaje, que se te cobra en el caso de lo que sea productos que se van a montar en un lugar, el postventa más conocido, que se te cobra eh, o la desestiva o asistencia técnica y montaje en destino y esté en la factura o esté en un contrato de compraventa, deberán deducirse. Entonces ustedes van a tener que armar el valor de la mercadería en base al costo de la mercadería, el flete y el seguro, y van a obtener entonces la cláusula CIF. Una vez que le hacen el CIF más los ajustes a incluir, es decir, los costos no incluidos que forman parte de la mercadería, y después le hacen los ajustes a deducir y los insumos temporales también, en algunos casos, deberán arribar el valor en aduana. Una vez que arriben el valor en aduana, entonces ahí
si la misma está mal calculada, serán erróneos todos los derechos y todos los demás cálculos del despachante. Serán inexactos, donde tendrán consecuencias jurídicas para el declarante de la mercadería ante la FIP-DGA. Hay que tener en cuenta en el valor en aduana. Primero, no se abonarán derechos de importación y tasa estadística en caso de ser Mercosur, pero es obligatorio presentar el certificado de origen original. Si ustedes no lo poseen en el momento de la declaración, en el momento la declaración en María, ustedes van a poner presencia del certificado de origen original, van a poner no, pero y ahí van a poner el número del certificado, presencia no, y van a tener que garantizar ese documento. Automáticamente el sistema le va a pedir que a la presentación del sobre color naranja, con toda la documentación correspondiente, ustedes integren ese certificado de origen. Caso contrario, ustedes van a tener la aduana le va a hacer una liquidación manual, una revaloración y van a tener que abonar los tributos que el sistema informático les descontó de manera automática. Entonces ustedes tendrán que, si no presentan el original o hay una inconsistencia entre el original y el que ustedes garantizaron, automáticamente o por ahí muchas veces el certificado de origen las mercaderías, está bien el certificado, pero la mercadería pactada no es la del grupo de mercadería que ustedes están presentando a despacho, deberán pagar todos los tributos. Ha ocurrido de que muchas veces ustedes traen producto del exterior, originario, pero no es dentro del subgrupo pactado del Mercosur y deberán pagar los tributos. Después está la tasa estadística, que en su momento era, cuando superaba un cierto monto era $500, y actualmente la tasa estadística es obligatoria, sea Mercosur o no. Una vez que ustedes tengan el valor en aduana, van a tener que armar la base de los impuestos internos, es decir, pagados los derechos, tasa estadística, o si es Mercosur, no pagan derecho, viene el armado de la base la base de IVA y ganancia. ¿Por qué hay que armar la base de IVA y ganancia? Porque la aduana considera que un producto elaborado nacional no puede estar por debajo de un producto importado y por lo tanto hay que equiparar a un producto nacional fabricado. Entonces se aplica esta base porque el importador va a tener ganancia con este producto que está trayendo. Entonces se tiene que establecer la base del IVA y las ganancias. Y la base de IVA y ganancia está formada por el valor en aduana más el derecho y la tasa estadística. Si no existe, si es Mercosur, va a ser el derecho, perdón, va a ser la valor en aduana más la tasa estadística. En caso de ser de países de terceros países, le va a ser el valor en aduana más derecho más tasa estadística. La suma de estos tres nos va a dar la base para pagar el IVA 21, el IVA 20, el anticipo de las ganancias, que es de 6, y el ingreso bruto, que es de 3. Esto del CBDI, dejé a propósito, esto no existe más. Esto del CBDI que figura acá, certificado de verificación de importador, se aplicaba antiguamente y lo dejé acá para que ustedes vean que en algunos ejercicios que ustedes realizan aparece el CBDI. Y si tiene CBDI van a tener que valorar de acuerdo al ejercicio que le están dando. Pero hoy actualmente la mercadería son sin certificado, no existe más esta base de CBDI. Pero si ustedes tienen un ejercicio de que algún profesor le gusta dar un ejercicio antiguo, van a tener que valorar en base al CBDI, es decir, aplicar los beneficios de los importadores. Una vez que ustedes finalizan todo eso, ustedes ya nacionalizan la mercadería, presentan el sobre y bueno, ahí viene todo lo que dice la resolución 7743/99, donde la aduana hace una revisión preliminar y si está todo ok, pasa a canal verde, rojo, naranja. Bueno, ahora vamos a pasar acá un cambio rapidito. Acá hay una práctica de valoración, un ejercicio donde ustedes tienen una cláusula SIP
de 1584 acumuladores, tienen un flete, como es SIP, costo y flete pagado hasta un destino convenido, ustedes componen, van a tener que descomponer, armar primero el FOB, vamos rápidamente a la resolución. Como les he explicado hoy, hay que arribar a FOB. ¿Cómo se arriba? Se descompone el SIP. Se llega al valor SIP, se le resta el flete y el seguro, obtienen el FOB. Después le suman el flete, arriban al SIP, le hacen los correspondientes ajustes, ajustes a incluir, ajustes a deducir, que ustedes tienen que aprender de acuerdo al artículo 8. Los a incluir son aquellos gastos que forman parte de la mercadería y no están incluidos, los a deducir no forman parte, están incluidos. Esa es la regla. Y una vez que obtienen todo eso, ustedes arriban al costo, al seguro y al flete, le hacen los ajustes a incluir, justifican por qué hacen los ajustes. Después, si hay ajustes a deducir, justifican por qué sacan porque no intereses, no forman parte. El decreto 1026/87, artículo séptimo, dice que no forma parte. Comisiones de compra, si no está incluida, igual le agregamos, digamos, al valor en aduana, liquidamos los derechos, la tasa estadística. Después armamos la base del IVA, pagamos el IVA, el 21, el 20, el impuesto a las ganancias, el 6%, ingresos brutos, el 3%, impuesto interno en caso de tener, y por supuesto todo esto sale de la clasificación de la mercadería. Si nosotros no clasificamos la mercadería correctamente, entonces vamos a tener un serio problema. Y para, para coronar todo esto, nos vamos a ver una, más o menos cómo está formado, ¿no? Obviamente que esto es un ejercicio que no es, eh, es un documento que no es original. Ustedes van a ver que la condición es FCA o FOB. Ustedes toman acá el valor de la mercadería más el flete, más el seguro, que sale de la suma del FCA. Ustedes van a ver acá que tienen 19.200 de FOB, 9.700, y ustedes tienen 144 de seguro. Una vez que ustedes realizan el costo, el flete y el seguro, obtienen el CIF, le hacen los ajustes a incluir, los ajustes a deducir, que acá en este caso es 350, le da el valor en aduana. El valor en aduana liquida en derecho. En este caso la mercadería no tenía ningún tipo de derecho, ningún tipo de impuesto, porque era para el Estado. Entonces, la mercadería no paga impuestos. Pero sí tenemos el valor en aduana, más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, y igual a la base IVA y ganancia. La base IVA y ganancia, en este caso, el importador estaba beneficiado por ser mercadería de origen, te van a ver que es de Chile, está con un depósito multimodal y todo eso. Ustedes van a ver que este contenedor de mercadería obviamente está mal, por eso no es un ejercicio real, porque nunca va a venir en contenedor, en camión va a venir. Multimodal tampoco puede hacerse, menos la cebolla, porque la cebolla se va a pudrir, no tiene aire para refrigerar, por eso es un ejercicio de prueba. Pero pagamos derecho, tasa estadística, IVA adicional, y con esto nosotros obtenemos la valoración en aduana de la mercadería. Bueno, y con esto más o menos dejamos para acá para nuestro compañero que nos pidió que le explique, se le explique. Vamos a finalizar esta grabación.